Buenas noches, bienvenidos a TN Central. No, tenemos a Nico, tenemos a alguien en mucho mejor estado, ¿eh? Porque no seas mala con Nico. No, Nico, no por Nico, es por vos. Acabo de volver de vacaciones, Franco Mercuriali. Sí. Nico está mejor que nosotros, está esperando ahora la entrega de los premios Martín Fierro, donde va a ser un ratito nada más. Así que mañana va a estar, obviamente, haciendo TN Central y hoy celebrando, más allá de ganar o no. Estamos terminados. Igual, ya eso es para el festejar. programa como mejor noticiero, así que en principio ya agradecer eso, ¿no? A Aptra, estamos muy contentos, era nuestro primer año. TN Central acá de Nico y mío, así que agradeciendo eso. Felicitaciones. Bueno, pero las noticias siguen, ¿no? Lógicamente, y uno de los temas centrales es que en 2 días empieza el juicio oral por la tragedia de Once, donde Julio De Vido va a estar en el banquillo de los acusados y acaba, Luciana, de cambiar de abogado, ¿sí? Maximiliano Rusconi asumió la defensa y lo primero que hizo fue pedir básicamente que postergue la iniciación del juicio, algo que ya la Cámara le negó. Así es. Varias cosas sobre Vido. Ahora vamos a contar toda su situación judicial en términos generales, pero hubo un momento bisagra en la carrera judicial, por decirlo de alguna manera, de Julio De Vido. ¿Cuál fue esto? Fue en julio, cuando el fiscal Stornelli pidió al juez Rodríguez, ¿se acuerdan? Todos se habrán acordado, el desafuero y la detención de Julio De Vido en la causa por desvío de fondos de la minera de Río Turbio. Esto fue clave en el sentido, si se quiere, de cómo cambió todo para Julio De Vido a partir de ese momento en Comodoro Pi. En esa misma fecha fue que Carrió, no sé si se acuerdan, dijo Julio De Vido es un protegido de la justicia. Bueno, si eso era así o no, no lo sabremos seguramente, pero lo que sí pasó es que desde ese momento hasta hoy cayeron como un dominó un montón de malas noticias judiciales para Julio De Vido. Así que te contamos por qué esta es casi su peor semana desde el 2003, cuando asumió como ministro. En aquel momento ya empezó a tener denuncias penales en Comodoro Pi. Aquellas tuvieron, si querés, mejor suerte. Algunas se cerraron, otras permanecieron abiertas y son estas que ahora le dan mucho dolor de cabeza. Como decías vos recién, Franco, la semana pasada lo abandonó su abogado Julio Brigolini. Ahora vamos a hablar con él por teléfono. Hay muchísimo para preguntarle. Sí. Lo defendió durante toda, digamos, desde el 2003 hasta la semana pasada. Y todas las causas que tiene además Julio De Vido, no solamente la de la tragedia de Once, ¿no? Su abogado defensor de un montón de causas. Así es. Ahora, ¿quién asumió hoy en el cargo? Bueno, Maximiliano Rusconi es, para los que conocen tanto Brigolini, es muy prestigioso dentro de lo que es los abogados penalistas, es uno de los más prestigiosos. Maximiliano Rusconi también es muy conocido, fue fiscal general, digamos, tuvo un montón de cargos dentro de la justicia y cuando pasó a atender a clientes privados, bueno, su primer caso resonante fue el abogado de Carlos Menem en la causa Armas, que, acá voy a hacer una aclaración, después casación dio vuelta el fallo del tribunal oral, pero en ese juicio donde él fue su abogado, absolvieron a Carlos Menem porque dijeron que no había habido contrabando. Yo, para que tengamos una idea de quién es Rusconi. También fue abogado de Lázaro Báez y de Diego Lago Marcino, el único imputado en la causa. Digamos que tienen temas importantísimos en este año, en este momento, muy puntuales, ¿no? Como el caso de Lago Marcino, que volvió a estallar con las novedades del informe de Gendarmería. Así es. Pidió Rusconi igual le siguió a su socio el caso de Lago Marcino en el último tramo, pero bueno, es su estudio el que lo tiene. Pidió la postergación, Rusconi. Cuando uno se preguntaba, ahora se lo vamos a preguntar a Brigolini, pero cuando uno se preguntaba ¿qué había detrás de esto? La primera, si querés, sospecha dentro de tribunales está buscando una manera de dilatar el inicio de este juicio, claro, que es uno de los problemas más concretos y más urgentes que tiene De Vido. Sí. Porque a lo mejor no va preso ahora, pero todo indica que va a tener una condena y después cuando se revise esa condena podría ser efectiva. Recuerden que los 2 secretarios de transporte que estaban bajo la orden de De Vido, tanto Schiavi como Jaime, fueron condenados por la tragedia de Once, ¿no? Por Así es. Y este es el otro juicio donde está De Vido acusado. Bueno, pidió la postergación, creo que fue el trámite más rápido que yo conozco, de Comodoro Pi, se la rechazó el tribunal oral enseguida. No se posterga el inicio de la causa. ¿Para qué piden la postergación? Para estudiar, ¿no? Nunca había que fotocopiar y tenían que leer todo la causa, digamos, de la tragedia de Once y la Cámara le dijo no. Y el tribunal le dijo sí, no, de ninguna manera. El juicio arranca el miércoles y otro tema que es, como decíamos recién, otro de los dolores de cabeza importantes, que es el fiscal. ¿Qué pasó? ¿Te acordás que recién decíamos lo de cuando le pidió el desafuero y el juez dijo que no? Stornelli le pidió por el caso de Río Turbio, el juez le dice no. El juez de todos modos lo citó indagatoria ahora, hace poco, para el 28 de noviembre. O sea, todos los que Stornelli acusaba de este desvío de fondos van a ser indagados. Pero lo que el juez dijo es que no tenían que ser detenidos. Esto fue apelado ante la Cámara. Lo apeló Stornelli, lo sostuvo el fiscal Moldes. La Cámara
les dio bastante la razón. Le dijo al juez que estudie esa posibilidad. El juez, de todos modos, dijo, yo sigo considerando que están bien las exenciones de prisión, los voy a citar a indagatoria, por ahora esa es la situación. Este mismo juez tiene una causa de enriquecimiento ilícito de debido, ¿no? En que en su momento lo allanó y todo. ¿Qué pasó? Stornelli insistió. Digo, frente a esta decisión de esta respuesta del juez con las indagatorias sin pedido de desafuero y sin ningún tipo de órdenes de detención, vuelve a apelar. ¿Y qué pasó hoy? Molde sostuvo esa apelación ante la Cámara, es el fiscal de Cámara, para que pueda proseguir este trámite, tiene que sostenerla él. Y ahora es la Cámara la que va a decidir. Y la semana que viene, el 3 de octubre, está la audiencia. Esta audiencia es clave, donde la Cámara escucha a las partes y a partir de eso decide qué va a hacer al respecto. Con lo cual, son todas situaciones de mucha cercanía en el tiempo. No es que puede patear para adelante la pelota de vida. Zafó en el Congreso de la Nación este año cuando tuvo la posibilidad de no ser desaforado. Pero, bueno, ahora el pedido lo hace la propia justicia y hay que ver qué pasa con la causa de Río Turbio, con la que empieza este día miércoles por la tragedia de Once. Así es. Y ahora el currículum judicial de debido, porque estos son los problemas más urgentes, pero fíjate los problemas serios que tiene. Si uno mira en el sistema de tribunales y pone Julio debido, a lo mejor te aparecen 200 causas, pero en realidad las que no lo dejan dormir, si querés, las que lo preocupan son 20. 20 en las que va a tener que trabajar Rusconi a partir de hoy. Una es 11, que está elevada, como decíamos, elevada a juicio, empieza el miércoles. También está elevada a juicio la compra de trenes chatarra, le pusimos porque todos lo recordamos así. Fue una de las cuestiones más groseras, si querés, de Ricardo Jaime, sobre todo. Julio debido era su superior, que fue en la época en donde los trenes, no había ningún tren de los metropolitanos funcionando de manera correcta. Y supuestamente para solucionar esa situación se hizo una compra de trenes a España y Portugal que resultaron ser chatarra. El argumento era que los iban a arreglar acá, nunca los arreglaron, los trenes quedaron abandonados, se gastó un montón de dinero. Ese expediente está ya también elevado a juicio sin fecha todavía de inicio del juicio. Y fíjate, vamos a decir algunos, no las 20, pero lo que decíamos recién. La indagatoria del 3 de octubre, de la audiencia del 3 de octubre y las indagatorias. El 3 de octubre también lo van a indagar por sobreprecios en la compra de gas licuado. Esto es el juez Claudio Bonadío. Y el 28 de noviembre, como decíamos recién, la causa de Río Turbio, que es la de la minera de Río Turbio del desvío de fondos, que es la que inicia un poco este derrotero. Y la causa madre de la obra pública, donde también está procesado con confirmación de cámara junto a Cristina Kirchner y un montón de otra gente, que es la que tiene juez Julián Ercolini y el fiscal Policita. Esta es la causa de mayor envergadura junto con 11, ¿no? Pero de mayor envergadura porque es como que toma todo. Y tal vez que más pruebas tiene porque está todo en el boletín oficial, digamos. Todas las obras quedaron en el boletín oficial y bueno, está implicado obviamente también Lázaro Báez. La única buena, si querés vamos a decir, para Julio debido es esta que tenemos acá, que es la causa de las madres, donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi finalmente es la causa por la Fundación Madre de Plaza de Mayo, la construcción de viviendas y el desvío de fondos que eran nacionales y que se hacían con ese dinero las viviendas de la fundación que eran para la gente. Ahí tuvo falta de mérito, el juez no le encontró todavía responsabilidad. Pero bueno, vamos a preguntar, Luciano, puntualmente, ¿por qué dejaron la defensa, ¿no?, de Julio debido a horas nada más del juicio oral por la tragedia de Once? Sí, estamos en un móvil con Julio Virgolini, su abogado, un abogado muy prestigioso. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Acá Franco Mercuriali y Luciana Geuna la saludan. ¿Qué tal, Luciana? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, en principio lo que decía Franco, cuéntenos, digamos, ¿qué es lo que se puede contar de por qué renunció después de tanto tiempo a la defensa de Julio debido? Bien, en realidad causas hay más de una. Hay una que nos interesaba hacer público porque tenía una dimensión institucional que es preocupante y que es preocupante no solo con relación a Julio debido, sino que es preocupante con relación al funcionamiento y a la operatividad del sistema judicial argentino y fundamentalmente de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Otras razones tienen que ver con un desgaste lógico de una relación profesional que duró muchísimos años y que se desenvolvió en circunstancias como, Luciana, vos acabás de señalar, cada vez más críticas y cada vez más tensas.
Pero de eso yo no voy a hablar, digamos, son cuestiones que tienen que ver con una relación profesional y personal que es privada. Ahora, respecto del otro tema, sí, me parece que, por eso fue además que lo volcamos en un escrito en donde tratábamos de explicar un poco las sensaciones que teníamos sobre la base de una actividad totalmente inusual en la justicia argentina y en la justicia federal, una especie de aceleración vertiginosa que tuvieron algunos jueces en llevar adelante una investigación que en la mayor parte de los casos venía desde hacía muchísimos años en un ritmo cansino o prácticamente paralizada, y que además, porque quiero aclarar una cosa, yo no tengo problemas con la rapidez. En mi paso por la justicia he sido siempre alguien que ha resuelto las cosas con la mayor rapidez posible, pero lo que sí tengo problemas es con el hecho de que no se ha permitido el ejercicio de la defensa de manera prácticamente simétrica, de manera prácticamente calcada. 3, 4, 5 jueces que tienen causas contra debido han resuelto las cosas de la misma manera, han denegado la prueba, no han escuchado sus explicaciones en las indagatorias, han declarado que prácticamente que no tiene derecho a una prueba. Doctor, ¿le puedo insistir en algo? Con citas. Puntualmente, Sí. En esto de dejar la defensa de Julio De Vido a horas del juicio de 11, puntualmente, ¿puede tener que ver también porque no tienen un buen pronóstico o analizaron la situación de De Vido y está muy complicado en ese juicio y la defensa decide no compartir, digamos, el momento, digamos, que va a atravesar Julio De Vido o no? No, en realidad no, y en la historia de nuestro estudio hay montones de casos en que hemos acompañado a nuestros clientes hasta el final, aún en situaciones muy difíciles. Lo que no queríamos era formar parte de juicios que no eran juicios. Una cosa es una investigación rápida y otra cosa es una parodia de juicio, en donde se niega la defensa, en donde en los sumarios, en 4 o 5 juicios, no, 4 o 5 jueces, no juicios, 4 o 5 jueces que llevan más de un juicio cada uno, ha sido la situación exactamente igual, rápida, vertiginosa, en donde las cámaras han dicho que las resoluciones no eran recurribles, que cuando eran recurribles en casación no constituían sentencia definitiva, y por lo tanto, por ejemplo, en la causa de 11, De Vido llega a un tribunal oral sin haberse podido defender, en donde toda la prueba que se le imputa, toda la prueba que se le opone, es una prueba conseguida en un juicio en el cual él no fue parte, y él no fue parte porque no hubiera querido ser parte, sino porque nunca lo llamaron. Y entonces es la pericia, fundamentalmente la pericia que ha sido interpretada por los jueces del tribunal oral que dictó la sentencia contra Schiavi y Jaime, como si probase que el accidente fue consecuencia del mal estado de los trenes. En realidad es una pericia que, bien interpretada, da lugar a pensar que el accidente se produjo como consecuencia del comportamiento del maquinista. Ahora, esa interpretación y esas pruebas son pruebas que se le oponen hoy a De Vido sin que De Vido haya podido intervenir en ese juicio, haya podido poner un perito, haya podido confrontar a los testigos, y ahora el tribunal que va a llevar adelante este juicio está de alguna manera invocando todo lo que se hizo en el primer juicio y le está negando a De Vido la posibilidad de revisar todo eso. Y eso me parece que claramente no es justicia, y me parece además que representa la expresión o la demostración del propósito de llegar a una condena lo más rápidamente posible. Ahora, Virgolini, le hago una pregunta. Todo el sistema de justicia tiene maneras de defenderse contra esto que usted dice es una arbitrariedad. Suponiendo, ¿no?, que esto fuese una arbitrariedad, digamos, no lo puede denunciar, no hay otras instancias, digamos. ¿Por qué usted cree que antes de empezar este juicio es incorrecto? ¿Por qué no lo denunciaron penalmente a los jueces? ¿Por qué no hicieron las presentaciones que creen correspondientes? ¿Se supone que todo el sistema estaría en contra de Julio De Vido?
Mire, las denuncias contra los jueces no fueron denuncias de delitos de los jueces, pero sí han sido cuestionamientos que se han hecho ante la Cámara y ante la Cámara de Casación. Hemos recusado a los jueces, hemos demostrado que habían anticipado sus opiniones, hemos demostrado la restricción arbitraria de las pruebas, hemos demostrado que lo llevaban a Julio De Vido a un juicio oral sin que él supiera todavía con qué pruebas puede valerse, porque las pruebas que hemos ofrecido en la etapa procesal oportuna fueron pruebas que el tribunal se arroga el derecho de resolver si van a ser admisibles o no durante el curso del debate. Y nunca se ha visto que un imputado o su defensa pueda ir a un debate sin siquiera saber con cuánta prueba, con cuántos testigos, con cuántas pericias, con qué herramientas tiene. Eso es una garantía. Y me parece que la falta de esas garantías es lo que torna inválido este juicio. Le hago una pregunta. Usted cuando empezó a hablar de las causas judiciales, de la evolución de la situación judicial en general, ¿no?, del exministro, usted dijo causas que pasaron de tener un ritmo cansino, usó otra palabra que ahora no me acuerdo, pero similar, ahora tienen un ritmo vertiginoso. ¿Usted qué opinión tiene sobre ese ritmo cansino? Porque también eso es una forma clara de injusticia. Claro, por supuesto. En realidad el problema es que un juez no puede ser cansino en una época y vertiginoso en la otra. En realidad yo desconfío de un juez que haga esas cosas. Por eso es que pedimos un juicio por jurados, porque entendíamos que los jueces profesionales en esta causa, y me parece que en las demás causas en las que yo tuve intervención hasta la semana pasada, se encuentran limitados por la necesidad de cuidar su carrera profesional, por su propio prestigio, por sus propias vinculaciones, y un juicio popular, digamos un jurado compuesto por personas del pueblo, no está vinculado o limitado, condicionado por este tipo de relaciones, especialmente por la enorme presión política. No hablo solo de la presión de los medios, que casi unánimemente motoriza o fogonea estas cosas, sino también la presión del poder político a través del Poder Ejecutivo y a través de miembros del Poder Legislativo, que constituyen un condicionamiento y una restricción a la libertad de conciencia o a la libertad de decisión de los jueces. Un jurado popular no está sometido a eso. Lo que pasa es que mientras lo escuchaba, en relación a que usted hablaba de la presión política o de los cambios de época que en Comodoro Pi influyen tanto, digamos, cambio de gobierno, hoy miraba el registro de las causas de Julio De Vido y creo que tiene abierta una causa de LAFSA, creo que debe tener más de 10 años, ese es por una línea aérea que no fue. Digo, ¿cómo se le explica a la gente, digamos, cómo no puede haber presión pública si las causas judiciales, en términos generales, demoran 10, 12, 13, 14 años en siquiera que se eleven a juicio, no que se haga el juicio? Digo, ¿no le parece que la sociedad a lo mejor siente que cuando aceleran hay justicia? Yo comparto eso. Tengo causas en trámite en las que soy defensor que tienen más de 20 años de trámite. Y es una vergüenza. Pero es una vergüenza sobre el Poder Judicial que se maneja de esa manera. Ahora, si es cierto, si es razonable que haya una presión social para que esto se resuelva rápido, también me parece razonable y también lo comparto. Lo que no comparto es la manera en que esta rapidez se logra. Digamos, yo no tengo ninguna observación que hacer a un juicio en donde a un imputado se le permita decir lo que quiera decir en su indagatoria y se le escuche y se le conteste. Esto no sucedió nunca con De Vido. Se le provea la prueba que ofrece y se valore esa prueba, y eso tampoco sucedió con De Vido. Entonces el problema no es la rapidez, el problema es el modo, el problema es la forma, y el problema es que hay una especie de distorsión de la función de los jueces, que no es la de encontrar un culpable y castigarlo, sino la de proteger los derechos.
y en la tarea de castigar o probar y castigar un delito, tiene que estar también la otra faz, que es la de proteger los derechos del imputado, porque el imputado, este o cualquier otro, es un ciudadano que tiene derechos. Y la función de los jueces es respetar los derechos. Si los jueces no respetan los derechos de los ciudadanos estamos en peligro. Pero, doctor, usted habla de los jueces y la verdad es que la historia de Argentina es que son básicamente los estudios de abogados los que van presentando permanentemente medidas para buscar que todo se haga más lento. Por supuesto que los jueces tienen su responsabilidad, ¿no? En estas décadas de injusticia, sobre todo en los temas de corrupción. Usted no puede, en ese sentido, argumentar que no son los estudios de abogados los que buscan hacer más lenta la llegada a un juicio, por ejemplo, ¿no? Digo, usted mismo dijo que fue muy lenta la justicia en los últimos años con el propio Julio Devido. Sí, pero yo no creo que sea un tema de los abogados. Yo creo que es un tema de la justicia. Es un tema de los fiscales y es un tema de los jueces. Yo tengo muchísimos años de ejercicio de la profesión y de ejercicio de la magistratura. Y el cajoneo de las causas es algo que no hacemos los abogados. El cajoneo de las causas las hacen los jueces. Resoluciones que deberían dictarse en 10 días, 15 días, 20 días, en términos razonables, demoran 6 meses o demoran un año o salen cuando la situación política lo permite o una coyuntura muy importante tapa la noticia que podría ser la resolución que va a tomar el juez. Conozco perfectamente cómo se maneja esto y yo diría que no es un tema de los abogados, es un tema de los jueces, es un tema de los jueces que cuidan ciertas cosas en lugar de cuidar, en este caso, por lo menos en este caso que nos convoca en este momento, en lugar de cuidar los derechos de los ciudadanos. Yo comparto con usted, digamos, lo de las a veces inexplicables demoras y ese famoso cajoneo. Ahora, ¿por qué cree usted que los jueces toman esas determinaciones con el tiempo de las causas, digamos? ¿Cuáles son las razones detrás de los jueces? Estamos hablando siempre, ¿no?, del foro federal donde tramitan las causas, sobre todo de ese foro, ¿no? De corrupción, sobre todo de la Administración Nacional. ¿Por qué cree usted que los jueces hacen ese manejo arbitrario de los tiempos en las investigaciones penales? Bueno, en primer lugar, me parece que hay una dimensión política en las causas que hace que los jueces vean y miren atentamente. Creo que el problema es que los jueces miran mucho el contexto y no tanto el texto que tienen que interpretar. Y en ese sentido, ese contexto es un contexto que está compuesto de muchísimas influencias de todo tipo. El juez que atiende el teléfono es un juez que después termina demorándose. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntarle cuál fue el contenido de la llamada telefónica. Yo no he hecho llamadas telefónicas ni he intervenido en ese tipo de cosas, pero existen. Digamos, para terminar, si usted, digamos, yo pienso en la gente que está mirando, ¿no? Digamos, si le quiere decir a la gente si en este momento puede estar tranquila que la justicia, digamos, que va a haber justicia en las causas de corrupción, que hay una demanda muy grande en la sociedad por esto. Digo, justicia es la verdad y la condena en caso de que sea necesaria. No hablamos solo de Julio Devido, hablamos de un montón de casos de corrupción que ahora se están investigando en Comodoro Pi. ¿La gente puede estar tranquila de que se está investigando correctamente y que se está, digamos, de que habrá justicia? Mire, dejemos el caso de Julio Devido porque sí, por eso, dejando de lado Julio Devido. Además, estoy comprometido con un secreto profesional que no ha terminado a pesar de que yo haya dejado de ser su abogado. En general, las causas de corrupción son causas difíciles, son causas complejas, son causas en las cuales se mezcla muchísimo el concepto de responsabilidad penal con responsabilidad política y responsabilidad administrativa. Todas las causas de esta naturaleza son complejas conceptualmente, porque además el derecho penal no está hecho, no está construido históricamente para
estos delitos que en los años 40 del siglo pasado se denominaron delitos de cuello blanco o delitos del poder. ¿Por qué? Porque son muy complejos y la construcción histórica y la construcción lógica del derecho penal está encaminada a resolver hechos sencillos, individuales, cometidos por una persona, el robo, el homicidio, la violación. Cuando lo que se juzga es una tarea de gobierno o una política de gobierno, el derecho penal está en figurillas. Por eso hay una serie de intentos de modificar o de reformar ciertos conceptos del derecho penal que también son cuestionables porque un derecho penal más pequeño es más garantizador de las libertades de la gente, pero también un derecho penal más garantizador es menos eficaz a la altura de resolver este tipo de conflictos. Es muy difícil hacerlo. Yo creo que quiero ser justo en esto. Hay gente en el Poder Judicial que quiere hacerlo y que está en condiciones de hacerlo. Digamos, no quiero poner a todos en la misma bolsa, porque entre los jueces que critico y los que no critico, en los dos grupos hay gente que yo quiero mucho y que son amigos míos personales. Pero esa es mi opinión de lo que está pasando. Y creo que muchos de ellos querrían tener un sistema en donde con mayor objetividad y neutralidad los jueces puedan investigar sin demasiadas presiones, pero con mucha más convicción personal. Agradecemos muchísimo, Virgolini, por su tiempo. Sabemos que es tarde y está muy ocupado. Al contrario, un placer, Luciana. Hasta luego, buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Gracias. Bueno, pasamos a ver la historia de una ruta justamente a la cual ahora lo investigan al propio Julio De Vido. Viste que alguna vez hablamos de rutas que no iban a ningún lado. Bueno, Sí. Este es el caso de una ruta donde se desviaron 36 millones de pesos para Esteban Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón, ruta provincial 16. Pero donde, hay una autopista ahora. Sí, no, la historia pasa porque quedó peor que antes. O sea, ¿viste 36 millones y claro, ¿no está asfaltado? Claro, quedó peor, hay más baches, más pozos. Una ruta que quedó fue Daniel Malnati al lugar, y es lo que vamos a ver ahora, el trabajo de Daniel, en esta ruta, donde gastaron 36 millones para que quede peor. Dale, vamos. Como si fuese un arqueólogo, descubro acá una huella de la corrupción, como si hubiese pisado un dinosaurio corrupto el lugar. Bueno, esa es una huella de lo que pasa aquí en la Ruta 16. ¿Por qué? Porque se emplearon 36 millones de pesos para que esta ruta sea transitable, y esos 36 millones de pesos no están en la ruta, están en otro lugar, y por eso un juez federal está investigando. La ruta es casi intransitable. Son 50 kilómetros llenos de baches. ¿Cómo? Que lo arreglen, es lo que pide todo el mundo. Si vas a circular por la Ruta 16, no solo tenés que tener bien los amortiguadores y los neumáticos, sino la dirección, porque todo el tiempo estás haciendo zigzag y todo el tiempo estás esquivando todo tipo de camiones y de autos. Fíjate, mira, ahí vamos para este lado, que funcione la dirección, porque si no chocamos de frente. Bueno, difícil, porque viene un auto rojo a toda velocidad y nosotros es imposible circular por este carril. Fíjate, el pozo y la banquina totalmente desplazadas. Fíjate, el pozo acá, tenemos que cruzarnos y luego no nos da mucho respiro porque acá hay otro. Pasamos muy cerquita y acá hay entre dos pozos, bien por el medio. El otro se fue por la banquina. Muy bien. Mientras tanto, pusieron un cartel que dice precaución, ruta en mal estado. Bueno, creo que no hace falta un cartel para saber que la ruta está en mal estado. Y después de todo también es bastante paradójico. Es como si en la puerta de un hospital pusiesen un cartel que diga precaución, aquí no hay vacunas, no hay médicos, no hay enfermeras. Bueno, entonces, ¿para qué ponen el cartel? Inviertan la plata del cartel en vacunas, en médicos y en enfermeras. En este caso, en esta ruta. Hay un camión de frente, agarramos por la banquina. ¿Te parece? Vamos por la banquina, es la única y está absolutamente transitada. Es como la colectora de la corrupción esta. Acá está, mirá, cuidado, cuidado en el pozo. Cuidado, ¿ves este pozo imposible de pasar? Y ahí ya nos cruzamos, pero
Mirá con qué nos encontramos, con los amigos que vienen obviamente por su carril correspondiente. Seguramente ellos conocen esta ruta y por eso van mucho más lento. Aquí hay verdaderas obras de arte, mirá. Si lo ve Regazzoni, esto lo vende en París a millones de dólares. ¿Cuántos años aquí estos autos que ya están absolutamente oxidados? Y lo juntan, porque no son uno. Son decenas de autos que hay al lado de la ruta. Esto me va a venir bien. Para seguir trabajando, creo que con esto voy a poder seguir trabajando de una forma segura. Acompáñenme. Ahí está. Esto es lo que significa el estado de esta ruta. Vamos a hacer nuestro puesto de recepción de testimonios. Vamos a tomar los testimonios de la gente que sufre el día a día aquí en la ruta 16. Por acá, todos hacia la izquierda, muy bien, vamos, hacia la izquierda. ¿Me podés decir sin malas palabras, sin insultos, sin maldiciones, cómo es transitar la ruta 16 día a día? No, es imposible, esta ruta ya no va más, hay accidentes, de todo. Yo transito todos los días por acá para ir a trabajar y se me vive rompiendo el camión, es la verdad. Se me salen los tornillos del amortiguador, el coso del equipo de frío, el compresor, todo. Es imposible andar acá. ¿Y accidentes? ¿Qué tipo de accidentes? Accidentes y robos, o accidentes fatales acá. Contame. Chocan de frente. Hace poco chocaron de frente acá una moto con un auto y de todo. Acá es un desastre. ¿Y los robos? Robos también. ¿Por qué? Y roban, si podés ver que hay muchos autos tirados acá quemados, ¿viste? Y de madrugada acá o de noche, cuando yo me voy a trabajar a 5 de la mañana, es imposible. Frenás acá y te roban. Acá vamos acá a la zona segura de los conitos. Ahí viene uno, mira. Ahí viene un auto. Por favor, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Muy bien, muy bien. Descendiendo la calzada. Muy bien, descendiendo. Stop. ¿Cómo le va, señor? Compañero, ¿todo bien? No me diga que viene en la ruta 16 porque no le voy a creer. Convivo con esto todos los días, ya estamos acostumbrados. Cuénteme cómo es la experiencia. No, la verdad que es intransitable. De noche es un peligro. ¿Por qué? Si no se te cruzan los caballos, se te cruzan las vacas. Y si no tenés estos pozos que son para pegarte un buen palo. Cuando entras en la ruta 16 le decís a tu familia, chau, les das un abrazo, le decís a tus hijos, recuérdenme. Te soy sincero, estoy haciendo un proyecto acá cerca en el cual ya me conozco todos los pozos. Y el otro día venía con mi familia de noche, pero venían en auto, agarré un pozo, me fui a la banquina, hice un trompo así, pegué la vuelta a la ruta y quedé mirando para el otro lado. No te puedo creer, ¿y vos que sos vaqueano? Y yo que soy, dije, mira que me conozco todos los pozos, así que de noche hay que tenerle respeto. Mira, acá un valiente que viene en bicicleta. Señor, toda a la izquierda, toda a la izquierda, toda a la izquierda, toda a la izquierda. Veo que viene con los implementos de seguridad que corresponden, ¿no? Porque bueno, es una zona peligrosa. Y acá sí, es peligroso. ¿En qué sentido peligrosa? Porque también viene con otros implementos. Sí. Y acá es inseguro para todo. Hay que cuidarse de los pozos y de De los chorros. pozos y de los chicos malos. ¿Cómo le va? ¿Cómo es circular acá por la ruta 16 con la cantidad de pozos que hay? ¿Y cómo se puede viajar? A los golpes. Otra cosa no queda. No queda otro camino, claro. No hay ningún... Acá todavía no está roto. Lo vieron para allá. ¡Es peor! Venga, por acá, por acá, por acá. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Circula asiduamente por la 16? Sí, todos los lunes. Cuénteme, ¿y cómo es esa experiencia? Y es Sin insultar, ¿eh? Y sin malas palabras y sin maldecir. una aventura. Señor, pare, por favor. ¿Cómo es el estado de la ruta 16? Desastroso. Desastroso. ¿Es peligroso? Y sin ir más lejos, un vecino no hace mucho, un poco más y lo matan. Con la moto, a 500 metros de la tranquera, lo agarró un auto a la noche y encima lo dejaron tirado ahí. Una ruta que tiene las huellas de la corrupción que están a la vista, véanlas. Esas son las huellas de la corrupción por donde circula toda la gente que viene acá por esta ruta número 16 en Esteban Echeverría.
Bueno, para mí 22 pesos el litro de nafta era más que suficiente para mi vida, pero hoy nos amanecimos con que el gobierno libera el precio de la nafta y por lo menos a mí me asustó. Ahora Franco nos va a explicar si esto implica que va a seguir subiendo o no, o a lo mejor baja para algunas estaciones y para otras sube. ¿Cómo es, Franco? Bueno, te cuento, hablé con gente del gobierno y gente de las empresas respecto a qué va a pasar con el precio del combustible. Ahora te voy a contar qué dijeron. Pero hay que tener en cuenta que en enero firmaron un acuerdo el gobierno de Macri con las petroleras. ¿Qué decía el acuerdo? Que si durante 10 días consecutivos el precio del barril caía a nivel internacional por debajo de los $45 por barril, era una de las razones por la cual se iban a liberar los precios de los combustibles. ¿Qué significa liberar los precios de los combustibles? Significa básicamente que cada compañía, cada empresa petrolera puede poner el precio que quiera de la nafta súper común, del diésel. Puede poner el precio sin que el gobierno y el Estado regule. Está bien, pero perdón. Dicho así ya asusta, ¿no? Decir, bueno, cada empresa puede poner el precio, no hay más regulación. Sí, decime, Lu. No, eso, sí. Porque está bien. Ahora me adelanto a lo que te no haber dicho, ¿no? Bueno, pero como la competencia se abre, a lo mejor algunas para quedarse con mayor porción de mercado lo bajan, pero en general, como funciona el mercado de la nafta en Argentina, no creo que alguna se ponga a hacer mayor ahorro, ¿no? Sí, bueno, pero ahí puntualmente es lo que quiero señalar. Mirá, el acuerdo de enero decía, va a haber 3 aumentos. Abril, julio y octubre, decía el acuerdo firmado en enero. El de octubre... Exactamente. Lo guardamos. Por ahora se posterga. Y por eso me decían en el gobierno, nadie se va a suicidar, ninguna empresa va a aumentar antes de las elecciones de octubre. Sí, claramente, no solamente por esta medida que acaban de liberar los precios a partir del domingo, sino que además todos saben el contexto en el cual están. Así que nadie va a aumentar los precios antes de octubre. ¿Qué me decían desde el lado de las empresas? Bueno, el YPF tiene el 74% de las estaciones de servicio del país, con lo cual, digamos, si hay alguien que no va a aumentar el combustible va a ser el propio gobierno antes de las elecciones, con lo cual nosotros tampoco vamos a aumentar porque seguimos los precios de la compañía líder o de la compañía que más estaciones de servicio o que mayor mercado tiene hoy en la Argentina. Así que tanto el gobierno como las empresas decían hoy, esto fue hace un ratito nada más, dicen por lo menos hasta el 22 de octubre nadie va a aumentar los precios, después hay que ver qué hace YPF y las empresas seguirán un poco la evolución de la empresa que maneja hoy el precio del mercado. Pero, ¿qué es lo que hay que entender del precio de los combustibles? Porque si no, parecemos la gata Flora respecto a los precios. Sí. Antes decíamos, cuando el precio internacional baja, en la Argentina las naftas suben. Somos los pavotes que siempre pagamos. Siempre sube, siempre sube. Bueno, la nafta siempre va atada al dólar. También otra de los argumentos que decimos los consumidores a la hora de ir a cargar nafta. Entonces, si el dólar baja, que baje la nafta. Algo que tampoco nunca ocurre. Baja el dólar, pero la nafta, cuando ya sube, no vuelve a bajar nunca más. ¿Qué dice el gobierno y cuál es el argumento para liberar los combustibles? Dicen, ¿qué dice? El precio del combustible históricamente hace 16 años está atado a lo que llaman el barril criollo. Es decir, el Estado subsidiaba, hasta el domingo subsidia el barril de combustible de las petroleras. Claro, la principal es YPF. Entonces, si el barril internacional baja, igual nosotros pagamos el combustible caro porque el resto lo subsidia el Estado Nacional. ¿Cuál es el objetivo? Esto es lo que hay que entender de Aranguren y el anuncio que hace hoy. Dice, nosotros queremos salir de esto. Ahora que tenemos el dólar estable y no hay razones para subir, el precio internacional baja, es el momento de liberar los combustibles para que no pase más esto de que el Estado tenga que subsidiar igual y tener un barril criollo caro. ¿Cuál es la razón del barril caro? Mantener los puestos de trabajo, básicamente, y mantener el precio de los combustibles. ¿Por qué está atado todo esto y el objetivo del gobierno de liberar los combustibles? Ustedes van a recordar la búsqueda de inversiones para lo que es Vaca Muerta. Justamente las inversiones van a venir, las empresas van a invertir. Si el Estado no regula. El Estado no regula, no subsidia y es la propia inversión la que extrae petróleo nuevo. Si no, mientras tanto, nadie invierte porque todos están cómodos con esta situación de un Estado que subsidia cuando el precio del barril está bajando. Hay que ver cómo funciona, ¿no? En Argentina a veces esa fórmula no es que se pueden invertir, sino que se pueden todos aumentar, pero bueno, veremos cómo sale esta vuelta, ¿no? Exactamente, vamos a ver. Lo que sí dicen claramente las dos partes es que hasta el 22 de octubre, por lo menos seguro... Sí. Es pasado mañana eso, no me calma el día, ¿eh? No te calma, bueno, pero por lo menos que nadie se haga cargar nafta antes del domingo, ¿no? Todo se supone que no va a haber modificaciones hasta después de las elecciones. Gracias, Franco. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor.
familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Bueno, qué linda canción, ¿no? Para Qué linda Toca en familia, foto, ¿no? cuánto amor, En San ¿no? Luis. Cuánto amor. Los hermanos ahí con el recién casado, el Adolfo. Sí. Y bueno, la gran historia tiene que ver con los 80 millones de pesos que denuncia la oposición que la mujer de Adolfo recibió ¿de quién? Del gobernador, que es nada más y nada menos que su cuñado. Yo les digo, esta historia que van a ver es increíble. O sea, miren que venimos cubriendo San Luis y contando esas cosas, pero esta es increíble. Así que miren el tape y después les contamos más. Al romántico del video ya lo conocemos. Adolfo Rodríguez Sá, senador por San Luis y hermano del gobernador de esa provincia, el Alberto. La mujer que recibe el romántico ramo de flores, emocionada hasta las lágrimas, es su flamante esposa, Gisela Bartalitis. Se casaron en marzo de este año y 3 meses más tarde, ella creó una fundación llamada Mujeres Puntanas. El 1 de septiembre, la mujer del Adolfo le pidió a su cuñado, el Alberto, que el gobierno provincial colabore económicamente con su proyecto. Claro, el gobernador se comprometió con la causa y le dio a la fundación de su cuñada 80 millones de pesos. ¿Qué tal? La Fundación Mujeres Puntanas, que preside Gisela Bartalitis, que es la esposa de Adolfo Rodríguez Sá, ha hecho básicamente actos de campaña donde convoca a mujeres de la provincia, les hace entrega de electrodomésticos, heladeras, lavarropas, máquinas de coser, y después, como cierre, va y da un discurso final a Adolfo Rodríguez Sá donde invita a las mujeres a votar. Yo vengo a comprometerme para ayudarlas, para acompañarlas. Sigamos, luchemos, trabajemos. Lo que sucede es que todo esto pensábamos lo hacían como parte de un financiamiento privado, como parte de la campaña, y nos hemos encontrado con documentación que muestra claramente que esto ha sido financiado por fondos públicos. Según el convenio de cooperación, el proyecto tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral de la mujer, promoviendo su empoderamiento individual y colectivo. Toma mate. La fundación no tiene ningún antecedente. Esta Fundación Mujeres Puntanas fue creada el 21 de julio de este año, es decir, hace apenas 2 meses. Ese día se hizo el acta constitutiva frente a un escribano. La preside Gisela Bartalitis, que es la esposa de Adolfo Rodríguez Sá. La integran otros 12 funcionarias, dirigentes del Partido Justicialista de San Luis. La Presidente presenta un proyecto en 4 breves carillas y con cierta vaguedad, diciendo que necesitan herramientas, insumos para poder fomentar la cultura de las mujeres emprendedoras, y con eso solicita la cifra de 80 millones de pesos. Firman un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y del Campo. En el convenio le otorgan los 80 millones de pesos. El proyecto en sí, de una manera muy vaga, dice que va a fomentar la cultura del emprendedurismo en las mujeres. La realidad de lo que hace la Fundación, que es conocida ahora durante la campaña, ellos organizan eventos donde la mujer de Adolfo Rodríguez Sá, la esposa, convoca a mujeres de la provincia, hace esta entrega de máquinas de coser, de lavarropas, de distintos instrumentos, típico acto político, ¿no es cierto?, de la foto, el beso y la entrega de un bien. Una vez más, al igual que sucede desde el regreso de la democracia en San Luis, todo queda en familia. Bueno, perder en las PASO, como le pasó a los Rodríguez Sá, desde que asumieron en San Luis, creo que perdieron 85 nada más. Exactamente, la primera vez que pierden las elecciones, pero
Hemos visto desvío de fondos, fundaciones, siempre, ¿no? En la historia de corrupción. Ahora, lo que llama la atención es a la cuñada directamente, ¿no? O sea, Le están usando para hacer directo. campaña. Esa, le nutre la fundación y va y le regala cosas a la gente. Y mientras tanto, el Adolfo se saca una foto con plata, con regalos pagados por toda la gente de San Luis. Por los impuestos. Queremos mostrar este dato que muestra la fecha, además, de el acta de fundación de justamente esta fundación, que muestra que la crean justamente en medio de las elecciones, ¿no? Fíjate, Ahí está. San Luis, 3 de agosto del 2017, dice la entidad Fundación Mujeres Puntanas, da el domicilio y pide la autorización para funcionar en el carácter de persona jurídica. Ahora, una genia, te digo, la mujer de Adolfo. El 3 de agosto crea la fundación. El 1 de septiembre pide algo de plata al Estado para que la ayude. Y a los 10 minutos le dan 80 millones de pesos. Un caso de éxito absoluto, ¿no? De una fundación. Mirá, proyecto Mujeres Emprendedoras tiene como objetivo, dice, favorecer el desarrollo integral de la mujer, promoviendo el empoderamiento individual y colectivo. Y además dice claramente, ¿no? La suma de 80 millones de pesos que va a destinarse exclusivamente a la implementación del proyecto de esta fundación. Me meto con la... No sé, no está resaltada, pero es increíble la tercera cláusula que dice: el aporte mencionado en la cláusula anterior se pagará en una sola cuota. Sí. O sea, son realmente... Mirá, y tengo el dato. Una sola cuota. El 80 8 millones. de septiembre del 2007, y como dice Luciana, de una sola vez, el 8 de septiembre se hizo el pago de 80 millones por decreto a la Fundación Mujeres Puntanas. Y a poco más de... O sea, cobraron antes de 30 días. Una semana. En el Estado no pasa nunca. El primero se lo pidió el 8. O sea, no solamente el El 8 se uso de repite. fondos públicos, sino la velocidad, ¿no? En 30 días estaba cobrando la fundación estos 80 millones de pesos, la cuñada del gobernador y la esposa del candidato, ¿no? Claro, eso es lo que puede pasar cuando perdés una elección. Bueno, ahí empiezan a salir fondos públicos para fundaciones, que en el fondo es una pena, ¿no? Porque la idea es que ayuden a la gente y finalmente están haciendo campaña. El tema es qué pasa con la justicia en San Luis, ¿no? ¿O hace falta decirlo? Otro día lo charlamos. ¿Vamos a la Pausa. tanda? Dale, ya venimos. Bueno, y el mundo en manos de personajes muy particulares, ¿no? Como lo que viene pasando con Norcorea y con los Estados Unidos. Norcorea dice que Estados Unidos declaró la guerra, pero Estados Unidos hace muy pocas horas salió a hablar la vocera para decir: nosotros no le declaramos la guerra. Pero porque parece un juego de palabras, es un cuento de la buena pipa, pero más allá de que se viene hablando, ¿no? De esto, de las pruebas de misiles, lo que dice Trump, ¿por qué Corea del Norte ahora salió a decir nos declararon la guerra? Bueno, ¿pasó algo? Puntualmente entre las declaraciones de Trump y sobre todo la cantidad de barcos que mandó a las aguas internacionales, pero al borde de las aguas de Corea del Norte, Estados Unidos, la interpretación que hace el gobierno de Corea del Norte es que Estados Unidos le declaró la guerra. Dijo claramente hoy el ministro norcoreano: teniendo en cuenta que Estados Unidos ha declarado la guerra contra nuestro país, tenemos todo el derecho a aplicar medidas para evitarlo. Entonces lo que dicen y amenazan es que van a derribar aviones de los Estados Unidos. Dijo este hombre que nos reservábamos el derecho de derribar aviones estadounidenses fuera de su espacio aéreo, ¿no? Donde están ahora justamente los barcos estadounidenses. No es que dice que si un avión pasa por el espacio aéreo, sino que derribar Fuera uno del al espacio azar. aéreo, sí, exactamente, de Corea del Norte, porque Estados Unidos le declaró la guerra. Eso interpreta el ministro Ri. Pero ¿sabes dónde lo dice esto? No. Esto es lo más curioso, me parece, de todo. En la puerta de un hotel de Nueva York, donde se hospeda la comitiva de Corea del Norte, que habló este fin de semana en los debates de Naciones Unidas, que no tuvo mucha repercusión en Argentina porque Macri no viajó, que hacen todos los años en septiembre, y este año también, por supuesto. Y bueno, Macri no fue, aquí no se habló tanto, pero allí estaba el ministro en la puerta de un hotel de Nueva York diciendo que Estados Unidos le había declarado la guerra. Es raro. Es raro. Es curioso, pero la vocera de los Estados Unidos desmintió esto, dijo: Estados Unidos no le declaró la guerra a Corea del Norte. Sí, hay que ver si para eso alcanza, ¿no? Porque si Corea le alcanza eso o si toma alguna decisión más drástica. Por ahora... Parece todo un juego verbal, por ahora. Mejor Veremos. así. ¿Vamos a la tanda? Ya venimos. Y nos vamos.
Bueno, Nico y Luciana ya están en la cena de los Martín Fierro, donde está nominado TN Central. Si estuviera Nico les diría Éxtasis, pero no está. Así que siguen con Joaquín Morales Solá y nosotros nos reencontramos a las 11 en TN de Noche.